Vamos entonces con nuestra segunda charla. Vamos a tomarla del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Entonces vamos a hacer, como hace 8 días, la lectura del texto y la vamos a ir dialogando. Al día siguiente, Juan de nuevo estaba allí con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les respondió: vengan y lo verán. Fueron pues y vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés se encontró primero con su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Fijando su mirada en él, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Decir unas cositas antes de poder adentrarnos en este texto. Hay que recordar que el Evangelio de San Juan, como ya lo hemos dicho, es el último de los 4 evangelios. Acuérdese de eso. Se escribió finalizando el siglo I. Yo les decía hace 8 días que más o menos hacía 80 años que ya había cristianismo. ¿Sí? ¿Está claro eso? O sea, ya más o menos hay 80 años de cristianismo cuando se escribe el Evangelio de Juan. ¿Eso qué significa? Que ya hay agua que ha corrido por debajo del puente. Que ya más o menos hay unas comunidades cristianas regadas en distintos lugares del mundo conocido. Cuando decimos el mundo conocido nos referimos al Medio Oriente, África, el Mar Mediterráneo y Europa. Eso era lo que se llamaba el mundo conocido. Entonces, en 80 años ya son muchas las comunidades cristianas que se han fundado. Casi que se han regado ya por toda Europa. Y unas comunidades han avanzado más que otras. Unas comunidades han ido entendiendo el misterio de Cristo de una manera mucho más profunda que otras. Pues muy bien, Juan, el Evangelio de Juan, es el resultado de una comunidad cristiana muy madura, realmente muy madura. Es una comunidad cristiana que ha pasado por muchas vicisitudes, por muchos conflictos incluso, y esos mismos conflictos que ha vivido esa comunidad cristiana sobre la que se escribió el Evangelio de Juan son los que han permitido que el Evangelio llegue a ser lo que fue. De hecho, el Evangelio no se escribió a una sola mano. No, el Evangelio de Juan es un proceso redaccional progresivo
que se escribió a muchas manos, al que se le fueron agregando cositas, porque usted va a ver que en el Evangelio de Juan se manifiestan conflictos de todo tipo, y el Evangelio pretende ser respuesta de todos esos conflictos que están viviendo las comunidades cristianas en ese momento. Conflictos con los judíos de la época, conflictos con las autoridades de la época, conflictos con los mismos cristianos de allí que todavía no lograban como meterse de lleno en el cuento. Entonces, todos estos conflictos van a ir ayudando al proceso redaccional del Evangelio de Juan. Y son pero tan profundos estos conflictos, que el nivel de profundidad de los conflictos también generó el nivel de profundidad del Evangelio. O sea, el Evangelio es una respuesta profunda a problemas profundos. Y allí ya hay un elemento muy interesante. Cuando tú tienes dificultades en tu vida cristiana, ¿a dónde tienes que ir para tratar de resolver los problemas? A la fuente. ¿Y quién es la fuente? Jesucristo. ¿Y dónde encontramos esa fuente que llamamos Jesucristo? En el Evangelio. Entonces siempre todas las comunidades cristianas deben estar continuamente yendo a la fuente para poder iluminar lo que esté pasando en la comunidad o lo que esté pasando en mi propia vida como cristiano, para dar respuestas a esas inquietudes. Entonces me parecía muy importante poder plantear esto, porque es que la gente piensa que el Evangelio de Juan fue así: ¡pum! Aquí está el Evangelio de Juan, y llegó así del cielo, ¿no? Y con una luz, y entonces venía el Evangelio de Juan así, y ¡pum! Y cayó, aquí está el Evangelio de Juan. No, eso no fue así. Pasaron varios añitos, varias experiencias, varias situaciones para tener el Evangelio. O sea, lo que pasó con Juan es lo mismo que pasó con toda la Biblia. Ustedes saben que la Biblia se demoró 10.000 años escribiéndose. 10.000 años tardaron los escritores sagrados para tener la Biblia. O sea, pasaron 10.000 años antes de tener este librito. Y en 10.000 años, ¿qué pasa? Pasan muchas cosas. ¿Ve? Entonces, todas esas cosas que van pasando obligan a tener que ir escribiendo, porque en la medida en que escribo voy definiendo, para que al definir ya no hayan desviaciones, que era un poco lo que estaba pasando cuando se escribe el Evangelio de Juan. Empezaron a surgir ciertas divisiones en las comunidades o interpretaciones del Evangelio equivocadas. Entonces por eso era necesario escribir esto, como para terminar de zanjar cualquier duda o cualquier preocupación que pudiera haber. Entonces hay una cosa que quiero resaltar del texto de hoy. La primera parte del Evangelio de San Juan se llama la primera semana. Se conoce como la primera semana. La primera semana del ministerio de Jesús. Porque usted va a ver que los primeros compases de San Juan dice: y al día siguiente Jesús, y al día siguiente Jesús, y al día siguiente Jesús. ¿Eso a qué les suena a ustedes? ¿Dónde les pareció haber escuchado eso por allá? Y al día siguiente, en la creación, en el Génesis. Entonces es muy interesante esto de Juan acá, porque esos primeros capítulos se conocen como la primera semana, como tratando de decir que Jesús es la nueva creación, que Jesús está haciendo una nueva creación en esa primera semana. Entonces estos primeros compases
corresponden a los primeros días del ministerio de Jesús, pero esos primeros días del ministerio de Jesús planteados como que cada día es una nueva creación que Él está gestando, como que Él está renovando la creación ya dada y le está dando un nuevo sentido. Eso es muy interesante. Entonces, este texto, el que estamos planteando hoy, corresponde al tercer día. Es el tercer día. Es el tercer día. Haga de cuenta como que se dijera, y al tercer día Jesús hizo tal cosa. Y vamos a ver qué fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en el tercer día? Emulando esos relatos de la creación, ¿cierto? O el relato de la creación que hablaba, y el primer día tal cosa, y el segundo día tal cosa, y el tercer día. Entonces, en el Evangelio de San Juan vamos a percibir eso. Entonces, lo que acabamos de leer ahorita corresponde a la tercera jornada, al tercer día. Entonces, ¿qué pasa en ese tercer día? ¿Qué está creando Jesús en ese tercer día? ¿Qué está sucediendo en esta escena que nos muestra la intención de Jesús, la intención creadora? ¿Se acuerdan que hace 8 días decíamos, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y todo fue hecho por la palabra, y nada fue hecho sin ella? ¿Se acuerdan? Pues ahora acá van a mirar que las palabras de Jesús, aquí hay unas palabras de Jesús, y esas palabras de Jesús van a crear algo, van a generar una creación nueva, una nueva creación. Entonces, todos en el discipulado tenemos que entender que las palabras de Jesús, cuando van dirigidas a nosotros, siempre van en una actitud creadora. Jesús, cuando nos habla, es porque quiere crear algo en nosotros. Siempre quiere crear algo, o siempre quiere recrear algo, o quiere renovar la creación ya dada. Entonces, esta clave me parece muy importante para que entendamos esto que vamos a mirar ahora. Entonces, en ese tercer día, Jesús dice unas palabras, y esas palabras van a generar algo, van a crear algo, ¿sí? Entonces vamos a mirar eso, vamos a mirarlo. Vamos a mirar en el capítulo 1, versículo 37 y 38. Vamos a ir mirando eso poquito a poco. Entonces, ¿quién tiene por allí la Biblia para que nos lea el capítulo 1, versículo 37 y 38 del Evangelio de Juan? Sí. Dice, los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice, ¿qué buscan? Muy bien, pare ahí. Entonces, las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan son, ¿qué buscan? Eso es lo primero que dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Si ustedes ven, hasta ahí Jesús no había hablado. Hasta ese momento Jesús no había hablado. Aquí ya habló. ¿Y qué dijo? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Entonces, hagámonos esa pregunta a nosotros. O yo, haciendo las veces de Jesús, les digo a ustedes, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué desean? ¿Se acuerdan los que han venido al bautismo? ¿Se acuerdan? ¿Han venido a bautismos? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que en el rito del bautismo, antes de empezar, el sacerdote hace una pregunta a los que van a participar del bautismo? ¿Qué les pregunta? ¿Qué piden? Interesante, ¿no? ¿Qué piden? ¿Ustedes no habían pillado eso?
Siempre el bautismo, la primera cosa que se hace en el bautismo es preguntar qué están pidiendo, o como quien dice, qué buscan, qué quieren, ¿cierto? Y entonces, ¿qué responden los papás? El bautismo. El bautismo. Y a veces dicen eso, a veces tiene uno que recordárselos porque aunque se los enseñan en la catequesis, se les olvida. Y entonces le dice, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Y yo, pero ¿y no estuvieron pues en la catequesis? No, los papás ahí, ¿qué pensar? Por la mayoría de nuestros papás, cuando vienen a bautizar a los hijos, vienen muy desviroladitos, porque están pensando en cualquier cosa menos en esto. Entonces miren lo interesante. Entonces aquí, preguntémonos, ¿qué buscas tú? ¿Qué quieres tú, hermano, hermana, en este camino? ¿Qué esperas de Jesús? ¿Qué necesitas de Jesús? ¿Qué puede Jesús hacer por ti? Entonces es una primera pregunta que, aunque parezca una pregunta como medio tonta, es fundamental. Porque les digo una cosa, hermanos, hermanas, si yo no tengo claro qué quiero con Jesús, estoy jodido. Estoy jodidos. O sea, yo tengo que tener claro qué quiero con Jesús. Cuando usted va a buscar a la pelada que le gusta, usted va y usted sabe lo que quiere, ¿sí o no? ¿Cierto? En las épocas de Sardino y la muchacha le pregunta, ¿usted qué es lo que quiere conmigo, cierto? Dice, mamita, pues un piquito, aunque sea, pues alguna cosa, ¿cierto? O sea, usted va porque usted tiene una intención clara. Usted no va ahí como a especular, no, usted va a lo que va. Entonces, hermanos, en el camino con Jesús, yo también tengo que tener eso así muy claro. O sea, si a mí Jesús me pregunta, ¿qué quieres? Yo no puedo estar ahí como, pues, ¿qué te dijera Jesús? No, yo tengo que tener. Entonces, si ustedes ven que en el rito del bautismo se le pregunta, ¿qué quieren? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué tienen que contestar ellos con toda seguridad? El bautismo. Entonces lo mismo pasa en la vida nuestra. ¿Qué quieres tú? ¿Qué buscas con Jesús? ¿Qué buscas? Y debe estar eso claro. El verdadero discípulo tiene eso claro. Ahora vamos a ir mirando, ¿cierto? Vamos a ir mirando. Pero esta es una primera pregunta. Que nos pone como a decir, hola, sí, ¿qué será lo que yo quiero con Jesús? Porque a veces ni siquiera eso nos lo preguntamos. Les voy a dar un ejemplo de eso. Cuando yo estaba en el seminario, allá nos daban, en filosofía, nos daban una materia que se llama lógica filosófica. Bueno, muy bien, íbamos en la clase, el padre Octavio Lara, ¿conocen, cierto, el padre Octavio Lara? Él era el profesor, yo era el alumno, el profesor Octavio Lara. Entonces nos está dando la clase. Y cuando llegamos en la mitad del semestre, parcial. Bueno, muchachos, próxima semana, parcial de lógica filosófica. Bueno, y eso pues empezamos a estudiar los apuntes, los libros, no sé qué, si sé cuándo, repase, no sé qué, bueno, no sé qué, que los principios, que lógicos, que no sé qué, que si sé cuándo, bueno, que los universales, bueno, todas las pendejadas que se ven en la lógica. Y bueno, no, ya, estoy como un hacha, pero cuando llega el día del examen, el padre, bueno, muchachos, hoy venimos para el parcial, única pregunta: ¿qué es la lógica? Nosotros no estudiamos eso. Yo contesté, ¿saben qué contesté? Ciencia que estudia la razón. Y entonces miren el que hacía, cogía el examen,
tiene uno. Entonces cuando yo paso, tiene uno. ¿Pero por qué, Señor? Ciencia que estudia las leyes de la razón. Nunca se me va a olvidar esa respuesta, porque por culpa de eso saqué uno. O sea, nunca me va a olvidar. Ciencia que estudia las leyes de la razón. ¿Qué me faltó escribir a mí? La palabra leyes. Porque no escribí la palabra leyes, uno. Bueno, entonces el ejemplo es un poco para decirles que a veces queremos saber todo de Jesús, pero cuando vamos a mirar lo fundamental, fritos. Entonces preguntémonos, hermanos, esta noche, ¿qué buscas? ¿Qué quieres con Jesús? ¿Qué deseas de Él? ¿Qué pretendes con Jesús? ¿Por qué quieres estar con Él? Porque si ustedes escucharon, ellos se fueron detrás de Jesús porque Juan les dijo: vea, yo ya, hasta aquí van conmigo, yo ya les enseñó lo que tenía que enseñarles, ya es con Él. Entonces ellos se van con Él, pues, le hacen caso a su maestro, ¿no? Dejan un maestro para irse con el otro maestro, ¿cierto? Pero entonces mire que ellos van, pues porque el maestro les dice que vayan. Pero en el fondo, ahí en ese primer instante, ellos la tenían clara. No la tenían clara. Entonces, esta palabra, esa pregunta, es una pregunta creadora. Y ya vamos a ir mirando por qué. Esa pregunta de Jesús, ¿qué buscan? Es una pregunta creadora. Entonces, sigamos leyendo. Respondieron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Muy bien, vamos despacio. Entonces miren que ahí hay un diálogo. Entonces, ¿cómo comienza Jesús? Preguntando. ¿Qué pregunta? ¿Qué busca? ¿Y qué contestan ellos? Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Entonces volvemos a la muchacha y el muchacho. Usted está con la pelada y: mi amor, ¿y usted dónde vive? ¿Usted con quién vive, mi amor? ¿Estás soltera? ¿Estás casada? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿De qué signo eres? ¿Cierto? Entonces aquí estos se van detrás de Jesús, pero claro, como la pregunta los desconcierta, ¿qué buscan? Pues ellos dicen: no, pues sí, ¿qué buscan? Pues en el fondo lo que queremos a usted, pero pues necesitamos saber usted dónde vive, pues para estar seguro, ¿sí o no? ¿Usted de dónde viene? ¿Cuál es tu origen? ¿Cierto? Es decir, se establece un diálogo que busca conectar. Yo quiero conectar contigo, pero necesito saber dónde vives. O sea, dónde vives es la confianza de saber que esta primera me llamó la atención, pero yo quiero estar seguro. Quiero estar totalmente seguro si le boto la baba o no le boto la baba, ¿cierto? Es eso, si le boto la baba o no le boto la baba. Entonces, cuando ellos preguntan: maestro, ¿dónde vives? ¿Qué les contesta Jesús, Nidia? Vengan y vean. Entonces volvemos a la chica, ¿no? ¿Dónde vives? Pues si quieres yo lo llevo para mi casa y allí le muestro a mi papá, mi mamá, mis 4 hermanos. El uno es carnicero, el otro es celador, ¿cierto? Entonces usted ¿cómo hace para enamorarse de alguien de verdad? Conociéndolo.
Entonces cuando Jesús les dice vengan y lo verán, lo que les está diciendo es vengan y me conocen. Vengan y me conocen. Vengan y me conocen. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿De verdad yo me he propuesto conocer a Jesús? Mire que las preguntas hoy no las estoy haciendo al final, ¿no? Hoy la pregunta la estoy metiendo ahí en medio de la charla. ¿De verdad nosotros hacemos un ejercicio continuo por conocer a Jesús? ¿Y cómo yo conozco a Jesús? De la misma manera que yo conozco a los seres humanos. ¿Y cómo conozco yo a un ser humano? Tratándolo, interactuando con él. Si yo no interactúo con esa persona, ¿cómo hago yo para saber cómo es, o qué quiere, o qué desea, o qué busca? No, hay que interactuar. Entonces, con Jesús hay que interactuar para poder conocerlo. ¿Por qué el esposo sabe que cuando la mujer levanta la ceja, mejor me escondo? ¿Cuánto tiempo pasó para que ese hombre entendiera que la levantada de ceja era un problema que se avecinaba? O sea, ¿cómo ese hombre hizo para darse cuenta de eso? ¿Por qué? Porque ya, ¿cierto? Ya ha interactuado con ella. Entonces ya sabe que esa levantada de ceja le cuesta algo. Grave la cosa, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa en la vida cristiana y lo mismo pasa en la relación con Jesús. Yo tengo que interactuar con Él para poder entender cómo es Él y cómo es Él. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿Cierto? José Luis Perales tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Pero entonces, ¿es legítimo preguntar el origen de alguien? Claro, es legítimo. Y más cuando él le está diciendo, venga y me conoce. Me está invitando a que lo conozca. No, pues entonces yo ni corto ni perezoso. Es lo mismo que la chica le diga, camine. Pues digo, claro, mi amor, yo voy. ¿Cierto? Entonces mire que esto es muy interesante porque la relación con Jesús es muy parecida a la relación que tenemos con los seres humanos. Es lo mismo. Se funciona igual. El resultado sí es distinto. Y ahora lo vamos a mirar. El resultado es distinto, pero el relacionamiento es el mismo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué estamos descubriendo aquí? Que yo establezco comunión con Jesús en la medida en que me relaciono con Él. Clave fundamental de la relación con Jesús. Yo conozco a Jesús en la medida en que interactúo con Él. Ahora la pregunta es, ¿cómo interactúo yo con Jesús? Bueno, eso ya lo vamos a ir mirando. Sí, hay modos, hay maneras, hay circunstancias, hay personas que me ayudan o que me facilitan esa interacción con Jesús, que hace que yo pueda conocerlo cada vez mejor, cada vez con mayor profundidad, encontrando cada día actitudes, características, rasgos de la personalidad de Jesús que me van enamorando, que me van llamando la atención, que voy sintiendo yo el deseo también de hacer exactamente lo mismo que hace Jesús, ¿no? Bueno, entonces dice el texto allí que ese día se quedaron con Jesús. Es decir, ellos se fueron. O sea, acogieron la invitación de Jesús, se fueron y se quedaron con él ahí. Y dice, eran como las 4 de la tarde. Eso no es un lenguaje cronológico, es un lenguaje simbólico. Las 4 de la tarde, eso ya viene siendo que ya va entrando como el final del día, ¿cierto? Como cuando se está terminando algo. Entonces mire lo interesante.
ellos tomaron la decisión de quedarse con Jesús a las 4 de la tarde, significa que yo tomo la decisión de quedarme con Jesús porque definitivamente me quiero quedar con Él, porque quiero quedarme en su casa. O sea, cuando yo decido ir detrás de Jesús, lo hago como a las 4 de la tarde, es decir, porque ya me quiero quedar con Él. Es decir, cuando yo decido seguir a Jesús, significa que yo quiero hacerlo de manera definitiva. Entonces, aquí lo que estamos percibiendo, hermanos, hermanas, son las características que debe tener una persona que quiere seguir a Jesús. Entonces, una característica fundamental es que si yo lo quiero seguir, lo sigo o todo o nada, o mejor no lo sigo. Si lo voy a seguir, lo sigo de verdad, o si no, pues entonces mejor no hago nada, mejor me quedo quieto. ¿Ah? Sí, exacto. O yo me decido a creer en Él, o yo me decido de manera definitiva a creer en Jesús, o mejor me quedo. ¿Se acuerdan que yo les decía que la fe era qué? Era movimiento. Si la fe a mí no me mueve a seguirlo, entonces mejor me quedo quieto. Mejor me quedo quieto. Mejor no hago nada. ¿Sí? O sea, si lo voy a seguir es... Entonces, esas 4 de la tarde simboliza eso. 4 de la tarde significa definitivamente, lo quiero seguir y ya no me quiero separar de Él. Ya no me quiero apartar de Él. Porque cuando usted se queda con una persona después de las 4 de la tarde, eso no, ya le toca cena, se quedan conversando, no, quédate ya esta noche, ¿no? ¿Cierto? O sea, ya es quedarse. Ya es quedarse. Usted llega a una visita a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche o a las 9. No, pues ya quédate, que te va a ir por allá, está muy lejos y muy de noche y muy peligroso. Entonces mejor quédese, ¿cierto? Mejor quédese. Y sí, es como que Jesús nos estuviera diciendo, mejor quédate, no te apartes de mí, quédate conmigo. ¿Se acuerdan cuando en los discípulos de Maús Él se va a ir? ¿Y qué le dicen los discípulos? Quédate con nosotros. ¿Ven? Quédate con nosotros. Muy bien. Vamos a mirar la otra parte del Evangelio donde aparecen dos personajes. Andrés y Cefas. Entonces, qué interesantes los dos personajes. La palabra Andrés es de origen griego. Andrea, Andrea es la misma raíz griega que significa humano, hombre. De ahí viene antropología. ¿Se acuerdan? La palabra antropología, antropos, ¿qué significa? Hombre. Entonces la palabra Andrés viene de esa misma raíz y significa hombre valiente u hombre que tiene fuerza, ¿cierto? Entonces miren lo interesante, en la cultura judía los nombres definen la misión a la que está llamada esa persona. Entonces Andrés está llamado a ser un hombre fuerte, a ser un hombre valiente. Y a fe que es así, porque él fue uno de los que se quedó con Jesús. Se quedó con Jesús, interactuó con Él, lo conoció y luego vino y le dijo a Simón, hemos conocido ¿a quién? Al Mesías. O sea, lo dice con una seguridad. Hemos conocido al Mesías. Para que yo me atreva a decir hemos conocido al Mesías es porque ¿qué? Porque estoy seguro de lo que vi, porque estoy seguro de lo que escuché, porque estoy seguro de lo que pude interactuar con Él. Todo eso que vi, todo eso que escuché me da para decir que Él es el Mesías. Él es el Mesías. Y entonces con mucha alegría
viene y le cuenta a Simón que ha visto el Mesías. Entonces, ¿dónde está la fortaleza de Andrés? En su seguridad, ¿cierto? En la seguridad con la que viene a contar lo que vio, lo que escuchó. Entonces viene a dar testimonio. Entonces, aquí viene una cosa chévere. ¿Qué buscan? Es una pregunta, pero al mismo tiempo es una palabra emitida por Jesús. Y esa palabra creó algo, un testigo. ¿Qué creó esas palabras de Jesús? Un testigo. Porque el que buscan y el vengan y lo verás se convirtieron en retos para aquellos que se acercaron al Maestro. Y ese reto, ese retarlos, vengan y lo verán, creó en ellos un testigo. Un testigo. Entonces, ¿qué es lo que hace un discípulo de Cristo? Ser un testigo. Pero un testigo que da testimonio porque conoce al Maestro, porque ha interactuado con Él, porque siente sus palabras, porque sus enseñanzas llegan a lo más hondo de su corazón y le dan la certeza de reconocerlo como el Mesías. Y por eso doy testimonio de ello y vengo y le digo: conocí al Maestro, conocí a Jesús, puedo dar fe de que es el Mesías porque he conocido lo que hace, ¿cierto? Pero ¿qué le está pasando a la mayoría de nuestros hermanos cristianos católicos? Que realmente ni conocen a Jesús, ni han estado con Él, ni pueden sentirse seguros de su fe. Porque la mayoría de estos hermanos cristianos católicos, cuando vienen y les hablan del Feng Shui, cuando vienen y les hablan del yoga, cuando vienen y les hablan del Tai Chi, cuando vienen y les hablan del Reiki y de tantas cosas de esas, para allá se van. Yo soy católico, pero yo creo en la reencarnación. Entonces, todos esos que dicen ser católicos, pero que se van por allá a hacer esas otras cosas, es porque realmente nunca han conocido de verdad a Jesús. En parte, culpa de ellos, pero también es un poquito culpa de nosotros, porque no hemos sido lo suficientemente buenos testigos, porque no hemos sido realmente una luz poderosa que les ilumine el camino a ellos para que no se desvíen, para que no se distraigan, para que no se confundan. Y ahí entonces tenemos un reto, hermanos, hermanas, tenemos un reto grande, muy grande, ¿no? Y bueno, viene entonces el segundo personaje, Simón. Miren que estoy diciendo Simón. Simón en el hebreo significa hombre débil. Hombre débil. Eso significa Simón. Entonces miren que cuando Jesús tiene ese encuentro con Simón, entonces miren lo interesante. Andrés coge a Simón y lo lleva a que conozca a Jesús. Y cuando Jesús lo ve, le dice: Simón, hijo de Juan, ahora te llamarás Cefas. Entonces miren que le cambia su destino. Lo renombra, ¿para qué? Para darle una nueva misión. Eso es una cosa muy interesante. O sea, ya no te llamarás Simón porque ese nombre no te cala. Ahora te llamarás Cefas, piedra, roca, fortaleza, ¿cierto? ¿Por qué necesito que seas una roca? Pues por eso, porque serás la cabeza de la
iglesia, y para que usted sea la cabeza de la iglesia tiene que ser una persona sólida, fuerte, ¿cierto? Profunda, porque la roca es signo de profundidad, ¿no? Entonces mire lo interesante, Jesús nombra a Simón Cefas para lograr en él una nueva creación. ¿Ve? ¿Se acuerdan que al principio decíamos que las palabras de Jesús eran palabras creadoras, palabras creadoras? Entonces, todos nosotros somos o un Andrés o un Cefas, o podemos ser Andrés y Cefas. Podemos tener de los dos, ¿cierto? Miren, esto es tan así, que las dos grandes iglesias, la ortodoxa y la católica, vienen de esas dos raíces. La ortodoxa viene de la raíz andreína, es decir, la iglesia ortodoxa, su sucesión apostólica viene de Andrés, y la iglesia católica viene de la sucesión apostólica de Pedro. Entonces son tan importantes estos dos apóstoles porque reflejan características que debe tener un discípulo. Debe ser un hombre valiente y debe ser un hombre fuerte, sólido, profundo. Deben ser dos características que debemos nosotros tomar como modelo, como ejemplo. Entonces, ¿por qué quiero buscar a Jesús? Yo creo que ahora sí ya lo tenemos claro. Porque quiero ser valiente y porque quiero ser fuerte, porque quiero tener una fe valiente y porque quiero tener una fe sólida, ¿no? Entonces, me parece, hermanos, que este texto es muy maravilloso por eso, porque nos pone en tónica de discípulo. O sea, nosotros entonces, ¿qué somos? Discípulos. ¿Qué hace Jesús con nosotros? Nos convierte en discípulos. Nos traslada de una condición a otra condición. Por eso el bautismo tiene tanta importancia, porque el bautismo hace eso con nosotros. Nos convierte, nos pasa de una condición que es la de ser la condición creatural para convertirnos en discípulos, porque el bautismo hace eso en nosotros, nos vuelve discípulos. Entonces, a partir de hoy, hermano, hermana, y hablo para los nuevos, tú ya no puedes llamarte solamente un creyente cualquiera. Escuchen lo que estoy diciendo, creyente cualquiera es creyente. No, yo no soy creyente, yo soy discípulo. El que cree, el que dice que cree, es una fe pasiva. El discípulo tiene una fe activa, porque ya entendimos que la fe es ¿qué? Es movimiento. Si a mí la fe no me mueve, es decir, si a mí el discipulado no me mueve, entonces mire la simbología. Estos estaban con Juan, pero cuando Juan les dijo síganlo a él, ¿qué hicieron? Se fueron detrás de él. Es decir, se mueven para ir detrás de él. Y eso es lo que hace un discípulo, moverse detrás del maestro. Y a partir de ahí comienza la historia, comienza el camino de estos primeros discípulos con Jesús. Y ya ustedes el resto de la historia ya la conocen, ¿cierto? Pero me parecía muy interesante en este segundo diálogo ver eso, porque es que ahí esta narración que hemos contemplado hoy nos está colocando en el cuy del asunto. Es el cuy del asunto. Entonces la relación que yo tengo con Jesús es una relación discipular. O sea, en últimas es esto. Ahí está el punto clave. Yo soy, con relación a Jesús, ¿un qué? Un discípulo. Y el discípulo, ¿qué hace? Estar con su maestro, compartir con su maestro, aprender de su maestro,
escuchar a su maestro, para que cada vez que hace eso, lo conoce más, se enamora más, siente más seguridad de su relación. Entonces, y esto aplica para la vida matrimonial. ¿Por qué un matrimonio puede llegar hasta que la muerte los separe? Porque todos los días hace un ejercicio profundo de conocimiento. Porque todos los días se están conociendo. Usted puede llevar, ¿cuánto es que llevan ustedes? ¿40 y qué? 49 años, ya casi las bodas de oro. Usted puede llevar ya, estar próximo a unas bodas de oro, pero usted nunca debe dejar de conocerse. Nunca, nunca. Y con Jesús nunca terminamos de conocerlo. Todo el tiempo tenemos que estarlo conociendo. Y como en el matrimonio los dos son reflejo de Cristo, entonces los dos tienen que conocerse mutuamente. En la medida en que se conocen, están conociendo ¿a quién? A Jesús. Porque se supone que yo soy discípulo de Cristo y soy reflejo del Maestro. Entonces, qué interesante eso. Oiga, si la gente tuviera esto claro, esto que estoy diciendo, no habrían divorcios. Eso no existiría. No existiría, hermanos. Porque todo el tiempo estaría yo en ese deseo de conocer. Sí, tú logras un nivel de conocimiento, sí, pero ese conocimiento no es definitivo. Nunca será definitivo. Siempre habrá algo más que conocer. Y con Jesús pasa eso. Siempre hay algo nuevo que conocer con Jesús. O siempre, cada circunstancia que aparece en mi vida y que yo la relaciono con el Maestro, siempre será una circunstancia nueva. Entonces, hermanos, hermanas, yo creo que esta experiencia nos debe llevar primero a los que están en las comunidades a renovar su discipulado, ¿cierto? ¿Cómo renuevo yo mi discipulado? ¿Cómo puedo yo reoxigenar mi relación con Jesús? De la misma forma que los esposos tienen que oxigenar su matrimonio, y más si llevan 20, 30, 49 años, eso hay que estarlo oxigenando a cada rato, porque si no, eso se va anquilosando, ¿cierto? La relación se va poniendo tiesa, sosa, aburridora, ¿cierto? Entonces con Jesús nos puede pasar lo mismo. Si yo no estoy en movimiento continuo, si yo no estoy en aprendizaje continuo, mi relación con Jesús tiende a anquilosarse, tiende a ponerse como tiesa, como si las articulaciones, usted no ha visto que uno ya se le dificulta moverse. Pues lo mismo pasa en la relación con Jesús. Bueno, vengan los nuevos para acá rapidito, los que llegaron hoy por primera vez, rápido, porque ya estamos terminando. ¿Quieren seguir buscando a Jesús? ¿Quedaron con ganas o no? Eso es, que queden con ganas, porque aquí lo que necesitamos es que queden con ganas, ¿sí o no? Bueno, entonces nosotros, los que ya llevamos camino aquí recorrido, vamos a darles un aplauso a ellos por estar acá con nosotros. Miren, estos hermanos que ustedes ven acá fueron como ese Andrés y como ese Pedro que decidieron decirle que sí a Jesús, ¿cierto? Y llevan ya caminando 12, 11, 10, infinito. Entonces, qué chévere que ustedes también hagan esto mismo que hicieron ellos ya hace rato, ¿cierto? Entonces, para eso son estas charlas, estos diálogos, para motivarlos a que den ese paso, ¿cierto? Entonces, bienvenidos. Bueno, para esta foto vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir ¿qué buscan? Y ustedes van a contestar a Jesús. Y que eso se vea, que esa foto se escuche. ¿Listos? Bueno, fotógrafo, ¿ya está listo? Bueno, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Muy bien, bravo. Así como estamos. Vamos a cerrar nuestros ojos para dar gracias al Señor por este rato de encuentro con Él a través de su palabra, esta palabra creadora, esta palabra que toca nuestros corazones,
esta palabra que nos reanima, que nos vivifica, que nos oxigena, que nos devuelve la fe en el Señor. A Él damos gracias. Y yo personalmente te doy gracias, Señor, por estas personas que han venido hoy aquí a escuchar. Los pongo en tus manos para que tú hagas en ellos una nueva creación, para que tu palabra creadora haga de ellos auténticos discípulos, valientes, fuertes, deseosos de dar testimonio de ti, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.